Jimena, uno de los últimos días de catequesis, estaba por esta zona donde está la tribu de Marita, un jueves, y se acercó a mí la madre de Luisín, que está en tu cole, tú lo conoces, y me estaba contando que sus niños llevaban ya tiempo, Ramón, ensayando en el coro del colegio, porque tenían ese fin de semana un super concierto en el Manuel de Falla, junto con la Orquesta Ciudad de Granada, los coros de varios colegios, había entre 200 y 300 niños preparando pilar ese concierto, que fue una maravilla. No lo pude escuchar, pero me colé en uno de los ensayos y pude disfrutarlo. Y esta madre me decía, es que para mí la Navidad no empieza hasta que no escucho el tamborilero. Y yo le decía, pues te añado algo más, no solo el tamborilero, yo hasta que no veo la película Love Actually, para mí no es Navidad. Es una película más o menos reciente, del año 2003, si no me equivoco. Los primeros fotogramas de esa película, cuando los vemos, las imágenes que se suceden son imágenes de cariño, de emoción, de sensibilidad. Emiliano, gente abrazándose, dándose besos, esa cara ilusionada de los niños en Navidad. Y mientras se repiten estas imágenes, hay una voz en off que dice lo siguiente: la opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y de egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está por todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, que yo sepa, ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio o de venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriríamos que el amor en realidad está en todas partes. Así empieza. Y eso es lo que nosotros vemos en la Navidad. Esta película, cuando la ves, te das cuenta que te has situado en una encrucijada en la que has visto pasar las historias de todos los personajes que participan en esa película. Y se desarrolla, más o menos, hermana, como uno de estos salmos que leemos en misa. Vamos viendo una secuencia y después un estribillo que se repite en todos los personajes. Todos se dejan cautivar, se dejan enamorar por ese espíritu navideño. Y acaban repitiendo la misma frase: si no es en Navidad, entonces ¿cuándo? Eso es lo que yo digo a vosotros esta mañana. Si no es en Navidad, entonces ¿cuándo? El día 1 por la tarde, serían ya las 6 de la tarde, Consuelo, habíamos tenido en mi casa un almuerzo familiar muy bonito, una sobremesa espectacular, pero como si hubiera escuchado una voz que me dice, vente al centro. Y me puse el abrigo, ya había llovido un poquito de fresquito que se agradece ahora en Navidad. Susana, enfilé la fuente de las batallas para arriba, estaban los puestecitos estos de manualidades y de artesanías, me iba dejando llevar por la gente que estaba Granada así, el centro, enfilé la calle Mesones, me paro en alguno de esos escaparates, vi mi imagen reflejada en el cristal y pensaba cuánta gente a lo largo de estos días habrá pasado por aquí simplemente con una idea en la cabeza: ¿cómo puedo hacer feliz a la persona con la que me voy a encontrar después en mi casa? El amor está en todas partes. Pilar, seguí andando, enfilé ya, estaba entrando más o menos en Plaza Virrambla y los graves acordes de un violonchelo llegaron a mi oído. Escuchando aquellos acordes, intuía uno de aquellos villancicos que me transportó a mi infancia. En mi infancia, en mi pueblo, un pueblo pequeñito, Ramón, a las 8 de la tarde, más o menos todas las tardes, nos ponemos el abrigo, la bufanda, las botas de goma, porque qué ilusión esa de pisotear todos los charcos que había. Nos reuníamos allí, íbamos puerta por puerta, tocando, pom, pom, pom. Empezamos a cantar villancicos cuando nos abrían aquella puerta. Hacía mucho frío, antes hacía más frío que ahora. Al cantar se dibujaba una especie de nube de vaho delante de nosotros y ahí María José parecía que intuíamos la letra de las villancicos que estábamos cantando. Y desde dentro de la casa, la mujer o el marido aparecían con una bandeja llena de roscos, de mantecado, los rosquillos de anís de Manolo Ventero que nos cantaban a todos nosotros, los veíamos, cantaban villancicos y así de puerta en puerta. Algún atrevido nos daba una copilla de anís y de ahí viene esa afición que tenemos nosotros para calentar la voz. Con los acordes agudos de aquel viejo violonchelo me llevaron a mi infancia. Intuía ese villancico. Y ya no sé si atraído por esa melodía que yo ya intuía o empujado por la cantidad de gente que había, llego allí, a la esquina de la calle Duende con Virrambla. Había un cuarteto de cuerdas. Tocaban villancicos. Precioso. Cerré los ojos, me di cuenta que dos violines, la melodía de los dos violines jugueteaban alegremente y traviesamente con los acordes de aquel violonchelo.
Cerré los ojos y las vibraciones de aquellos sonidos que chocaban contra la caja de esos instrumentos rebotaban hacia mí, Ramón, y esas vibraciones se abrazaban con la vibración de la emoción que yo tenía dentro, y cerré los ojos. Cerré los ojos. Los volví a abrir y veo niños con la magia en las pupilas, luces que adornaban toda aquella estampa que estaba viviendo. Suspiré y dije, otra vez, se ha cumplido un año más en Navidad. Y me di cuenta, María José, de que la Navidad existe. Por encima de todos los adornos, por muy bonitos que sean, la Navidad existe. Por encima de cualquier estrategia comercial que pueda aprovechar estos tiempos, la Navidad existe, está ahí. Ese espíritu navideño, que solo lo tenemos en Navidad, quiere contactar con nosotros, quiere escribir una historia bonita con nosotros. Esa es la voz de Dios que nos susurra que en el fondo todos llevamos un niño que no se nos ha ido de dentro, y que si le hacemos caso a ese niño, cogemos inercia para luego poder vivir de ese cariño, de esos buenos sentimientos, de esas emociones a lo largo de todo el año. Si no es en Navidad, entonces ¿cuándo? Una de vosotros, que había escuchado las homilías de Adviento, estaban girando más o menos todos en este sentido, me enviaba un correo electrónico en el que me ponía su propia experiencia personal. Le pregunté si la podía leer en una de las misas, me dijo que sí. Y esta era su conclusión. Hoy he puesto mi árbol de Navidad y aunque no he montado el Belén tal y como lo hacía años atrás, he buscado un rinconcito para el que hice igual al tuyo, o sea, esto que tenemos aquí delante. Tenía decidido no celebrar la Navidad, me había impuesto guardar un luto, pero llevo días que no vivo por rutina, sino que siento la vida. Me di cuenta al sacar mi lista de cosas pendientes. Renovar mi carnet de conducir sin avisar ni pedir opinión a nadie, terminar de acomodar mi casa, afrontar conversaciones pendientes con sonrisas incluidas, si hasta me he pintado las uñas con ella. El otro día disfruté tanto viendo las luces, escuchando el cuarteto de cuerda, visitando los puestos de artesanía, había tanta vida que me vestí de ella. Sé que no va a ser un fin de año como todos, pero lo quiero empezar con la mochila vacía de complejos y vacía de cargo de conciencia. No me puedo sentir culpable por querer vivir. Encontré el apunte de aquel día en que decidí anotar los momentos felices, mis momentos felices. Una llamada de teléfono, 10 minutos. Ir al parque con mi sobrino, 1 hora. Leer, 10 minutos. Media hora antes de dormir, escuchar música, incluida la canción de Camilo VI, bueno, podemos ahí. Y pasan los días sin que el cielo se mueva. Así, minuto a minuto, momento a momento, veo que realmente paso más tiempo feliz que desdichado. Paso más tiempo feliz que desdichado. Así que no me puedo quejar. Por lo tanto, voy a retomar mi vida, voy a aceptarla sabiendo que mi padre está bien donde está y que mi madre vive una vida paralela, pero todo está bien. Si no es Navidad, entonces ¿cuándo? Darle suelta a ese niño interior que todos tenemos y vamos a aprovechar la inercia de este espíritu navideño que nos abraza y que quiere escribir una historia preciosa de Dios con nosotros, de esa palabra que se hace carne y que acampa en medio de nosotros. Confesamos la fe. Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la